Cuando Isaías vio el trono de Dios, exclamó: ¡ay de mí, que soy hombre de labios impuros! Hoy exploraremos cómo la relación con Dios nos limpia para estar en su presencia frente a su trono, redimido por la gracia de Cristo Jesús. Te doy la bienvenida a Lecciones de Esperanza. Qué bendición estar aquí en Lecciones de Esperanza, Fernando. Hoy estamos estrenando la lección número 7, Fundamentos de la Profecía. Y creo que va a ser un estudio bastante interesante. Muy interesante. Este recorrido por la Biblia para ver cómo se fundamenta la profecía realmente. Y hoy tenemos la bendición de contar con un invitado muy especial, a quien también le damos la bienvenida. Es el pastor Ismael Méndez. Él es pastor de la iglesia de Piantini en la Asociación Central Dominicana. Es un gran amigo y hermano, y creo que vamos a tener una buena conversación y un buen estudio con la audiencia. Ismael, ¿qué tal? Un placer saludarles, pastores. Gracias por el privilegio, ¿verdad?, de poder compartir con la audiencia, no solamente del sureste, sino de más allá. Estamos llegando a muchas personas y qué bueno que vamos a compartir esta lección. Qué bueno, un gusto tenerte aquí. Sé que el Señor te va a usar grandemente. Vamos a también a pedir a los hermanos y amigos que nos escuchan que se suscriban y que le den like, compartan esta transmisión, nos dejen sus comentarios también, y sabemos que va a ser algo bastante interesante. De inmediato, Fernando, vamos a orar. Usted que introdujo este tema tan desafiante e interesante. Y no solo desafiante, el tema muy importante, muy interesante. Claro. Quiero pedir a los amigos que no olviden dejar también sus pedidos de oración. Claro que sí. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias. Hoy en Lecciones de Esperanza nos acercamos a tu trono y queremos que tú nos des tu misericordia, que bendigas a nuestros hermanos y amigos que nos ven, que nos escuchan, y que al estudiar tu palabra hoy tu espíritu nos ilumine. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fernando, antes de iniciar ya para la exposición del invitado, es bueno examinar un poquito el texto que va a servir de plataforma de esta semana. Por supuesto. Es Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí: aquí estoy, envíame a mí. Qué texto tan revelador para comenzar esta lección, ¿no? Definitivamente, y de hecho Isaías responde luego de tener una visión. Por supuesto. La visión del trono de Dios y luego de haber sido purificado, no sin antes haber pasado por ese proceso. En el contexto que aparece, Ismael, este pasaje de Isaías, asimismo también como el de Génesis capítulo 3, versículo 22, que aparecen querubines allí. Bueno, es una escena del trono celestial, es una escena del trono de Dios. ¿Y qué significa? Porque a veces vemos a los querubines simplemente como guardianes que están allí escoltando. Pero ¿qué significa? ¿Qué significado más profundo tiene que estos querubines aparecieran allí en el huerto del Edén? Más adelante examinaremos Isaías, por supuesto, pero comencemos viendo el significado de estos querubines. Bueno, los querubines colocados allí al este del jardín del Edén, si vemos todo el contexto, ¿verdad?, fueron colocados después de la expulsión de Adán y Eva. Una de sus funciones era proteger el jardín para que los pecadores no tuvieran el acceso al árbol de la vida. Pero más allá de esa protección, porque no era un símbolo exclusivo, estaba la representación de la presencia de Dios en la tierra. O sea, que a pesar del pecado, el pecador, nosotros, pues en aquel entonces, vamos a hablar de Adán y Eva, pues, precisamente, ellos tenían la seguridad de que Dios no los había abandonado a pesar de él. Es interesante que cuando se habla de los querubines, por ejemplo, la guía de estudio, el autor señala y hace un paralelismo con los querubines que estaban en el arca del pacto. Correcto. Como tenían dos querubines con las alas extendidas, y se utiliza una expresión en hebreo que es chacán. ¿Qué representaba esto? Bueno, esto tiene que ver con colocar. Dios lo puso, Dios lo estableció allí, Dios lo colocó, pero de allí viene también la misma palabra o la misma raíz de la palabra tabernáculo. Podríamos decir entonces que Dios tabernaculó querubines en el jardín del Edén, hablando de su presencia. Perfecto. Su presencia, a pesar del pecado cometido, daba una seguridad, daba un aliento, una esperanza al pecador, no porque los querubines le iban a brindar perdón por sus pecados, sino que la presencia de Dios no se había marchado por completo. Tenemos entonces también, Fernando, el paralelismo con Isaías 6:6-8, que dice la palabra de Dios: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar de las tenazas. Bueno, lo que vienes hablando, Ismael,
que es una visión del templo de Dios. Allí está también el arca, están allí el altar de los sacrificios. Dice el texto que tomó ese carbón encendido del altar con tenazas y lo trajo. Naturalmente, ese carbón era para pasarlo por la boca de Isaías para limpiarlo. Hay ese aspecto de purificación, de santidad en el santuario cuando entran los querubines, serafines. ¿Qué podemos nosotros ver ahí en contra de ellos? Bueno, es que vamos a abordar un poquito más adelante el tema de Isaías 6 y los querubines. Pero los querubines, como símbolo de protección a Dios, ellos no purifican al ser humano. Okay. O sea, esa no es su tarea, no es su responsabilidad. Ahora, cuando vemos ese fuego abrasador que representa la purificación de aquellos que está sucio, yo tengo la seguridad de que la limpieza no es algo que está en mí, no es algo que es inherente en mi persona, es algo que sucede fuera de mí. Entonces, ese acercamiento al santuario, ese acercamiento a yo entender de que habían querubines protectores, ese acercamiento de que había un fuego, ya me dice a mí, Fernando, tu purificación no depende de ti. Definitivamente. O sea, no depende de un intercesor, depende de alguien que está por encima de nosotros. Y esa persona nos entendemos muy bien que es Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos entonces a Isaías en el capítulo 6, si nos vamos a detener entonces en ese punto, vamos a ver a un Isaías que reconoce su impureza, que conoce su inmundicia, que conoce que está sucio. Un Isaías que está frente a la santidad de Dios y que ahora él tiene un temor de estar frente a un Dios santo. Es interesante que el trono de Dios, que es el centro del universo donde Él gobierna, donde Él dirige, tiene a estos seres especiales. Tú hablabas de que ellos protegen, pero también ellos no solamente protegen, también reflejan la gloria de Dios y cumplen con una función interesante porque aparecen adorando constantemente a Dios, aparecen alabándole delante del trono y aunque no tienen una función, como tú decías, directa hacia la humanidad, pero sirven de canal, sirven de mensajero, sirven de vía, en el caso de Isaías, para llegar a purificar sus labios. Y más allá de eso, en Ezequiel también aparecen otra vez aparece la escena. Aparece la escena del trono. Aparecen también los querubines, aparecen otros seres, los serafines en Apocalipsis, también Apocalipsis 4, aparecen allí. Y hay como un paralelismo entre estos tres pasajes, Isaías, Ezequiel y Apocalipsis, que describen el trono de Dios y a estos seres especiales que están allí circundando, que están allí. ¿Qué nos enseña todo esto? Estas visiones que tienen. De hecho, cuando yo estaba leyendo, yo decía, wow, es interesantísimo que el hecho de que el trono de Dios se describe como movible. Está hablando de querubines y seres vivientes. Que es decir, no está estático en un solo lugar. Se mueve, ellos se mueven en perfecto orden. Luego, el autor de la lección lo correlaciona con el orden que había entre las tribus en el santuario terrenal, cómo estaban colocadas cada una a un lado y cada una tenía un símbolo parecido a los seres vivientes. Cómo todo esto se relaciona con la santidad de Dios y nuestra relación con Él. Por ejemplo, cuando vemos en Isaías, presenta allí, ¿verdad? Tanto Ezequiel capítulo 6, Apocalipsis capítulo 4 y 5, presentan serafines, presentan querubines. Pero ¿qué significa serafín? Bueno, el autor allí señala muy bien, el que arde. Y las brasas de fuego, entonces ya mencionamos que tiene que ver con la pureza la purificación del pecado. Juan el Bautista fue descrito como alguien así. Así. Sí. O sea, aquel que tenía lámpara que ardía, que alumbraba. Eso lo dijo Cristo en Juan capítulo 5, versículo 35. Entonces, esto nos está presentando a nosotros una tarea similar a la que realizaron los serafines. Pudiéramos nosotros comparar allí, señalando al Salvador. Cuando Isaías tuvo la visión del trono, que él clamó, o sea, ay de mí porque soy un hombre pecador, que tengo labios inmundos, él se está contratando con la santidad de Dios. Muchos de nosotros cometemos el error que queremos medirnos mutuamente. Yo ahora me considero que soy más santo que el alcohólico porque yo no tomo alcohol. Pero yo tengo otras debilidades. Correcto. Cuando yo me mido con Dios, me doy cuenta de mi realidad. Me doy cuenta de mi realidad. Pero hay personas que son tan osados porque el orgullo espiritual lo ha llevado a un punto, yo diría que casi de no retorno, donde ellos hasta con el mismo Dios presentan que son mejores que Dios en cuanto a su santidad y que se comportan mejor. Hubo alguien una vez que dijo que Jesús multiplicó los panes y los peces y eso hizo esa combinación de alimentos porque él no conocía realmente que esas combinaciones eran malas. O sea, fíjense a través de que el ser humano cuando está encerrado en su propia idea. Pero Isaías, siendo profeta de Dios, cuando se contrasta con la presencia de Dios, él ve su propio pecado. Ve que tiene labios inmundos, que es impuro. Entonces los serafines presentan, ¿verdad?, aquel que arde, que cumple una tarea de alumbrar al Salvador,
pero también nos muestra a nosotros que en la presencia de Dios nos vemos tal cuales somos. O sea que hay una conexión Sí. entre ser purificado y poder entonces representar a Dios. Exacto. Y ahorita Ismael mencionaba a Juan el Bautista, que es fue comparado con un serafín, ¿no? Así es. Porque fue precursor de Cristo, anunció, dio el mensaje de que el Mesías vendría. Si Juan lo hizo, nosotros también hoy en día también somos llamados a ser en el aspecto apocalíptico, ¿no? Ujú. Exacto. De los precursores del mensaje, somos llamados también nosotros a Presentar el evangelio. presentar el evangelio y antecedernos a la llegada de Cristo, es decir, que la llegada de Cristo ya esté lista por nosotros quienes vamos delante de él preparándola. Eso era lo que estaba haciendo Juan, Claro, claro. allanando el camino. O sea, como Juan, estamos llamados, queridos hermanos y amigos, estamos llamados a ser lámparas que arden, a ser serafines que reflejan la gloria de Dios, y para eso es necesario tener una conexión viva con Él. O sea, yo no puedo reflejar a quien no conozco, yo no puedo presentar un mensaje el cual no he internalizado. El evangelio es algo que yo debo vivirlo como tal, y cuando yo vivo me convierto en esa lámpara que arde, en ese serafín que presenta el mensaje de esperanza, que presenta la santidad de Dios. Y como tú decís, Ismael, no es que yo soy santo, porque cuando me comparo con Dios soy hombre muerto, pero sí, al tener conexión con Él, Él me transfiere en cierto modo su santidad y yo puedo reflejar su gloria, que al fin y al cabo ese es el propósito del plan de redención. Y que debemos tener esa necesidad Definitivamente. del evangelio, de la gracia, y entender que el sacrificio de Cristo es más que suficiente. Ahora, yo no puedo quedarme en reconocer solamente que estoy mal. Isaías reconoció sí que era de labios impuros, lo reconoció, pero ¿qué pasó? Él fue purificado. Así es. Esa purificación no la ejerció él mismo, porque si él mismo hubiese podido purificarse, ¿para qué iba a estar delante de la presencia de Dios? O sea, entonces el Señor es quien purifica. Si hay alguien que nos está escuchando que se siente inmundo, de labios impuros, y dice, no, yo no voy a predicar el evangelio porque soy el más inmundo que hay en la iglesia. No, espérate. Para ti hay esperanza precisamente. Definitivamente. Porque al acercarte a Cristo puedes recibir esa purificación. El problema está cuando tú crees que estás purificado sin acercarte a Cristo. Mira, ahora que tú mencionas eso, cuando Adán y Eva son expulsados, hay dos querubines protectores, ¿verdad? Que cuidan, pero los dos también representan la presencia de Dios con ellos. Exacto. Es decir, no presenta un Dios que los estaba simplemente apartando o excluyendo, sino también un Dios que le estaba amparando, que les estaba protegiendo en medio de sus pecados, en medio de sus errores. Ellos, luego de haberse arrepentido, Dios le promete entonces que estaría con ellos también. Eso es un puntito tal vez importante que lo destaquemos. A pesar de que fallemos, Dios no nos deja solos. Ahí están sus querubines, ahí están sus serafines para protegernos. No, y lo que tú decías, José Carlos, los querubines que están allí en la entrada del Edén, no solo están allí para que no entren, Sí, están allí también para recordar, Dios está aquí. correcto. Ustedes pueden acercarse, ustedes pueden venir y tener una vislumbre, no directa como antes Sí, del pecado, pero ahora sí exacto. pueden acercarse y poder recibir el reflejo de la gloria de Dios, y pueden continuar y pueden tener esperanza, ser redimidos y entonces convertirse como Isaías en un mensajero de esperanza, como Juan el Bautista y como nosotros, a quienes Dios ha llamado hoy a poder ser lámparas que arden en medio de la oscuridad del pecado. Fernando, Ismael, tengo aquí la guía. Claro, yo uso la de maestro acá, pero tengo aquí la guía de estudio. Ismael, estoy viendo algo interesantísimo. Veo los 4 puntos cardinales principales, ¿no? El este, el sur, el norte, el oeste. Y cuando nosotros vemos el santuario, por ejemplo, desde una vista aérea, no habían drones en ese tiempo, claro está, ¿no? Vemos una organización bastante interesante, ¿no? Cómo estaba el pueblo organizado en torno al santuario. De hecho, ¿sabe paso? Aquí está una base del fundamento de la profecía, el santuario como tal, entender esa parte. Esa organización del pueblo alrededor del santuario, Dios en el centro, ¿qué significado tiene eso? O sea, ¿cómo interpretamos eso? En primer lugar, la intención de Dios morar en medio de su pueblo. Correcto. Y me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Los judíos sostienen, bueno, la tradición rabínica sostiene de que las tribus, como estaban alrededor del santuario, estaban representando, ¿verdad?, los 4 puntos cardinales. Tenemos entonces a Judá al este, tenemos a Rubén al sur, Efraín al oeste y Dan entonces al norte. Aunque es una tradición, no, que es interesante, no cambia en un sentido, porque cuando vamos, por ejemplo, a la Nueva Jerusalén, vemos que cada entrada tiene un nombre de las tribus. O sea, todo esto va muy relacionado, porque lo que quiere reflejar es
la presencia de Dios cómo permea al pueblo por completo. O sea, no hay un espacio de nuestras vidas donde la presencia de Dios no esté presente. Wow. Algo más interesante, y es que Dios tiene la intención, número uno, no solamente de ser el centro, sino de atraer a todos hacia Él. Así es. O sea, cuando estábamos alrededor del santuario, si vemos una parte gráfica, vemos que todo el mundo de cualquier parte iba a mirar a dónde. Hacia el santuario. Exacto. O sea, no había otra vista. Para mí tiene esto una enseñanza muy crucial. Lo Muy importante interesante, al muy estar frente al santuario de Dios no es en fijarme en los demás, es fijarme en quién es el centro. Y el centro es Cristo Jesús. Hebreos capítulo 12 lo dice, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, es decir, mirar al centro. Y qué interesante que Dios se coloque en el centro de un pueblo pecador. Es decir, Un Dios cercano. pudiéramos decir, ¿por qué Dios no colocó el santuario a las afueras? A las afueras, lejos de ese pueblo, ¿no? Y que el pueblo tuviera un acceso limitado a través de los sacerdotes hacia ese espacio. Pero Dios se coloca en el centro, Fernando. Y allí entonces el pueblo tiene acceso directo a Dios. Yo creo que eso entonces para nosotros hoy en día es importante. Si bien no somos el Israel antiguo, también nos da una vislumbre, una idea Hay un detalle de que tenemos ese acceso directo a Dios. Hay un detalle interesante y es lo que tiene que ver con que también se describe al ser humano como un templo donde Dios quiere habitar. O sea, Dios no solo, y es interesante lo que tú planteabas, ¿por qué no te pones lejos de los pecadores? ¿Por qué no te pones, si tú eres santo, por qué no te alejas del pecado? Porque el propósito de Dios es redimir. Él se acerca no para condenar, Él se acerca no solo para mostrar su gran poder y gloria, Él se acerca porque, de hecho, la gloria de Dios es su carácter y el carácter de Dios es amor. Y ese amor lleva a Dios a acercarse al ser humano con el propósito de limpiarlo, de restaurarlo y de habitar, no en un templo hecho de mano, como él mismo señala, sino habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Esto es muy... En ese mismo tenor, Dios habitó en medio del pueblo. No somos el campamento de Israel, no somos el pueblo de Israel. Pero yo, ¿dónde estoy colocando a Dios en mi vida? O sea, ¿está en el centro o está en una esquinita o está allí por otro lado? O sea, ¿dónde yo coloco a Dios? Cuando Dios no es el centro, yo comienzo entonces a buscar alternativas para mi santidad, alternativas para mi vida cristiana, y comienzo a ver la vida cristiana con un foco totalmente distinto al que plantea Dios. Dios se acerca a mí. Él quiere morar en nosotros. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero si yo lo tengo en una esquinita de mi corazón, es muy difícil que yo glorifique a Dios en mi cuerpo. Claro. No lo voy a hacer porque Dios no es relevante para mi vida. Dios es un momento del día, Dios es un espacio de la semana, pero Dios no está en mi vida como centro. No es lo primero, muchas veces queda como último. Así es. Y no solo eso, a veces tenemos a Dios, como decía José Carlos, afuera del campamento. Sí. O sea, fuera del templo, fuera de mi corazón, y lo busco cuando me conviene, cuando lo necesito. Hay un último aspecto quizá que quisiéramos tratar, y es que la Biblia describe, y la lección también describe, que desgraciadamente no todos los querubines hicieron su función, o sea, su labor. Uno de ellos, el famoso querubín protector, Lucifer, lleno de gloria, lleno de resplandor, lleno de belleza, pensó que toda esa gloria, y es el error que tú hace rato estás tratando de que entendamos, él pensó que toda la gloria venía de él. O sea, no venía del trono, sino que era propia, y entonces él deseó ocupar el lugar de Dios. Lucifer, y finalmente la Biblia describe cómo él y sus ángeles fueron echados, estuvieron en el monte de Dios, pero ahora son echados, y hay una cita donde se da la idea de que su lugar será ocupado por los que permanezcan leales al Cordero y triunfen finalmente en el conflicto final. ¿Cómo se originó esta caída? Porque hay que hablar de eso. Sí, claro que sí. Isaías capítulo 14, Ezequiel capítulo 28, presentan, ¿verdad? El panorama, presentan la profecía que nosotros comprendemos y entendemos que se refiere en primer lugar a Lucifer. A Lucifer, correcto. Dios no creó a Satanás, creó a Lucifer. Correcto. Es un misterio cómo el pecado se originó en él. Pero hay un elemento que es una osadía que él tomó, para mí también un atrevimiento, querer ocupar el trono de Dios y ser semejante al Altísimo, no en carácter. No estamos hablando de eso. No, el poder. Él quería el poder y la autoridad. Hay una de esas declaraciones que a mí me encantan de Elena White, donde ella dice que no hay peor orgullo que el orgullo espiritual. O
sea, a veces nosotros podemos condenar a ¿En qué alguien consiste ese orgullo espiritual? en creernos más de lo que somos. Somos criaturas, no somos creador. A veces nosotros condenamos a alguien porque ha cometido un adulterio. Sí, es pecado. Claro. Condenamos a alguien porque cometió fornicación. Sí, sí, es pecado. Pero todo ese tipo de pecado, la gente cuando toma la decisión de ir a Cristo puede ser restaurado. Pero el orgulloso espiritual no es restaurado. No lo busca, no lo necesita según su propio... No lo quiere. Según su criterio. No es restaurado no porque Dios no tenga el poder para restaurarlo, sino porque Él impide que el poder de Dios opere en él. Exacto. Que fue lo que pasó con Lucifer. Fue removido del Monte Santo porque su orgullo, su arrogancia, su prepotencia espiritual, él quería hacer mucho más allá de lo que Dios le había encomendado. Hoy en día tenemos mucha gente así y es lamentable, de que aún recibiendo nosotros la vida de Cristo como ejemplo de sencillez, de humildad, hoy tenemos muchas personas que el orgullo lo está llevando a quitar su mirada de Cristo, a Definitivamente. quitar su mirada del sacrificio de Cristo. Así que yo veo en Lucifer, en esta experiencia de él, siendo perfecto era en todos tus caminos hasta que en ti se originó la maldad. De que si nosotros nos desconectamos con Dios, aunque sea un momento, el orgullo puede asaltar nuestras vidas y pudiéramos entonces llegar a ser personas en las cuales Dios nunca tuvo en mente que nosotros fuéramos. Definitivamente. Entonces, ¿qué podemos rescatar ya finalizando esta lección? Entiendo el número 1, cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, esos querubines representaban tanto la protección del huerto, pero también la protección de ellos. Dios estaba cerca todavía. Isaías pudo encontrar esperanza y restauración bajo la justicia de Cristo. Y esos querubines estaban ahí también para darle la seguridad de que Dios estaba con él. El orgullo lleva a la caída finalmente. Y podemos nosotros entender también que cuando Dios está con nosotros, no es porque nosotros seamos santos, es porque su justicia hace posible nuestra cercanía con Él. Ismael, nada, hemos terminado y nos gustaría que por favor extiendas un llamado a la audiencia de Lecciones de Esperanza y finalices con una oración para que este tema ya las personas puedan tomarlo no solamente como un estudio, sino como parte de la transformación de su vida espiritual. Hay un elemento que se resalta en toda la lección y es el sacrificio de Cristo. Correcto. Cristo murió por todos los seres humanos. No hay nadie que haya ido tan lejos como para que Cristo no lo alcance. No hay alguien que no esté en los planes de Dios para ser salvo. El único sería Lucifer y todos sus demonios. Pero, querido amigo, yo te quiero invitar a que enfoques tu mirada en Cristo. Tus pecados, solamente hay alguien que lo puede limpiar, es Cristo. A Isaías lo limpió el fuego poderoso del mismo trono de Dios. No nosotros, o sea, nosotros no hay nada bueno. Así que yo te invito a que mires a Cristo, cierres las puertas al orgullo espiritual y que te concentres tu mirada solamente, y vuelvo y lo repito, solamente en la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, para analizar esta lección, esta guía de estudio, hemos visto cómo la purificación para poder estar delante de tu presencia no es algo que depende de nosotros, es algo que ocurre fuera de nosotros. Así que te agradecemos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a purificar nuestras mentes, nuestros corazones, a tener un carácter semejante al de Cristo, no porque podamos nosotros lograrlo, sino porque el Espíritu Santo nos ayudará cada día a actuar de una manera que glorifique tu nombre. Gracias por estar con nosotros durante este repaso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esto ha sido Lecciones de Esperanza. No olvides, Dios quiere que tú estés con Él. Eso va a ocurrir finalmente cuando Jesús venga, pero no esperes a que Jesús venga. Hoy, entrégale tu corazón a Jesús y por favor, no olvides compartir este mensaje con otros. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y decirle a otros que también estudien Lecciones de Esperanza. Amén. Nos vemos entonces la semana próxima estudiando los Salmos, primera parte. Que el Señor les bendiga.